Buenos días. Hoy es el 19 de octubre y ese es Grupo 01 de Cálculo 3. Vamos a proseguir examinando cambio de variable en una integral triple. Primero vamos a compartir la pantalla. Y para recordarles, uno tiene una integral y es la integral triple sobre un sólido, digamos, T de f de x, y, z de x, de y, de z. Y hay que someter las variables a un cambio. X es x de u, v, w. Y también es y de tales nuevas variables. U, v, w. Y igual para z. Z es z de u, v, w. Y la fórmula que de hecho es debido a nuestro gran amigo Lagrange. ¿Recuerdan multiplicadores de Lagrange? Bueno, Lagrange es la primera persona para explícitamente enunciar la fórmula de que I, con ese cambio de variable, es la integral triple sobre el nuevo dominio T' en el espacio UVW de la nueva función f grande de u, v, w por el valor absoluto del jacobiano derivada de x, y, z con respecto a u, v, w de u de v de w. Esta es la fórmula general donde, para recordarles, derivada de x, y, z con respecto a u, v, w tiene dos formas. O bien es el determinante xu, xv, xw, yu,
YV, YW, ZU, ZV, AV, AZW. Y para que la fórmula sea válida, este jacobiano tiene que ser diferente de 0 en T. O también puede calcularse como el recíproco, 1 entre el determinante UX, UY, UZ, WX, WY, WZ. Perdón, brinqué sobre una variable. Esto es V, X, V, Y, V, Z. Y ahora sí, WX, WY y WZ. Y la fórmula para el jacobiano que uno usa depende de la forma del cambio de variable. Normalmente se usa la primera forma si el cambio de variable viene como está escrita, a saber, X es función de las nuevas variables, igual para Y, igual para Z. Pero también, si U viene en función de X, Y, Z, igual para V y igual para W, se usa la segunda forma de la fórmula para el jacobiano. Ahora, en la clase pasada, vimos dos cambios importantes para integrales triples. Vimos las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas. En ambos casos, nosotros vimos cómo se aplica esta fórmula para ver su aplicación en situaciones concretas. Una cosa, para que ustedes que estaban presentes en la clase pasada, ustedes recuerden que ICE apareció y lamentablemente cortó la luz mientras que Zoom estaba procesando el video. Y Zoom no tiene recursos para volver a procesar una vez que el procesamiento está interrumpido. Por tanto, no pudo publicar el video de la clase en YouTube, como es mi costumbre, porque Zoom no me permitió terminar procesando el video para ponerle en formatos útil para YouTube. Entonces, el video de la clase anterior no es disponible por la mala suerte de la llegada de ICE para quitar la luz. Una cosa, voy a decirle ahora, si alguien quiere asistir a consulta, pero no puede, por cualquier razón, mándeme una carta electrónica explicando por qué no puede asistir. Y yo con mucho gusto intento arreglar una cita aparte para usted misma para atender sus dudas sobre consulta. Ahora, veamos unos ejemplos de esto.
Ahora, una caja en R3 generalizada ya no es una caja rectangular, sino es una caja cuyas caras opuestas o facetas opuestas. Los matemáticos no usan la palabra cara, dice faceta. Son paralelas, 2 a 2, pero ya no forman ángulos rectángulos. Y supongamos que esta caja T viene definida por 3 pares de planos paralelos. A1X más A2 más B1Y más C1Z es D1. A1X más B1Y más C1Z es D2. D1 menor que D2. Ahora, igual para A2X, punto, 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 igual D3. Y eso es A2X. Y A2X más bla, bla, bla es D4. D3 menor que D4. Y finalmente tenemos A3X más, etcétera, es D5. Y A3X bla, bla, bla es D6. Y D5 menor que D6. Ok. Entonces tenemos 3 pares de planos paralelos. Sabemos que son paralelos porque en cada par de planos uno tiene el mismo vector normal. En el primer par del normal es A1, B1, C1. En el segundo par es A2, B2, C2. Y en el tercer par es A3, B3, C3. Y entonces uno tiene alguna caja que parece así. ¿Ok? Y la cuestión es hallar su volumen. Su volumen. Entonces, esto aquí es el sólido T. Es esa caja general, esa caja en general es obliqua. No hay ninguna razón para suponer que los ángulos en las esquinas son ángulos rectángulos, ¿ok? Pero, ¿y cuál es su volumen? Bueno, una manera sería para hallar los puntos de intersección, las esquinas. Esta esquina,
esta esquina, hallar los vectores forman las esquinas y luego formar el producto cruz y uno obtiene el volumen. Pero eso es muy complicado, ¿ok? Hallando los puntos de intersección. Es mucho más fácil decir que el volumen es igual a la integral triple sobre T, sobre la caja T, de 1 a dv. Pero claro, todavía tenemos la tarea de hallar los límites de integración. ¿Ok? Bueno, resulta que podemos evitar ese problema duro de hallar los límites de integración para hacer un cambio de variable. Sea u igual a 1x más b1y más c1z. Sea v igual a 2x más b2y más c2z. Sea w igual a 3x más b3y más c3z. Bueno, ¿qué dice las desigualdades de 1 menor que de 2? Ese dice que de 1 menor o igual que de 2 menor o igual que u. Que v cumple las desigualdades de 3 menor o igual que v menor o igual que de 4. Y w se encuentra entre de 5 y de 6. Eso es el cambio de variable. Bueno, entonces para ver hay que ver cuál va a ser el jacobiano y cuál va a ser T'. Bueno,
Para esto, usaremos la segunda fórmula. En primer lugar, uno va a tener que la derivada de x, y, z con respecto a uw va a ser igual a 1 entre, bueno, vea, ¿qué va a ser ux? Ux va a ser A1. ¿Qué va a ser uy? Va a ser B1. UZ va a ser C1. El segundo renglón va a ser el mismo, pero con subíndices 2. A2, B2, C2. A3, B3, C3. Llamamos este denominador delta grande. Ok. Y ya tenemos el jacobiano. ¿Qué va a ser T'? Bueno, vea. Ese triplete de desigualdades definen T'. T' es una nueva caja es el producto cartesiano de D1, D2 por D3, D4 por D5, D6. Así ya podemos escribir la nueva integral. Y es la integral triple sobre T' de 1 por el valor absoluto del jacobiano. Y el jacobiano es 1 entre delta. dv. O si quiere du, dv, dw. Eso es la nueva integral. Pero ahora hacemos la observación de que delta es una constante, es un determinante de los A's, B's y C's de los planos. Entonces esto es I, es 1 entre delta por la integral triple de 1
sobre T' dv. Pero mire, ¿qué es T'? Ahora T' es una caja rectangular. Es el producto cartesiano de 3 intervalos. ¿Ok? Entonces, esto es simplemente 1 sobre delta por el volumen de T'. Y eso es igual a 1 sobre delta. Y uno sabe, una caja rectangular es largo por ancho por altura, y entonces es D2 menos D1. D4 menos D3. D6 menos D5. Esta fórmula aquí es el volumen pedido de esta caja generalizada en R3. Y vea, es una fórmula muy complicada. De ninguna manera es obvia la manera de obtenerla, pero por aplicar este cambio de variable, los matemáticos dicen que ese es un cambio usando las superficies de nivel de T, pero no se preocupa sobre eso. Uno obtiene en forma muy sencilla una nueva integral, la que está aquí, que es mucho más fácil calcular directamente porque T', el nuevo sólido de integración, es una caja rectangular y podemos aplicar geometría elemental para hallar su volumen. Ahora, un alumno va a estar con una sensación de pánico, pero ¿cómo sabemos cuál es el cambio de variable? Bueno, afortunadamente, en los enunciados de los ejercicios en el examen, el cambio de variable casi siempre viene dada. Repito, el cambio siempre viene dado como parte del enunciado. Entonces, el enunciado sería algo como usar el cambio de variable tal para hallar el volumen de la caja definida por los 3 pares de planos tales. ¿Ok? Pero es interesante ver un cambio que no es uno de los cambios estándares. Los estándares son coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas, pero este no es nada así, eso es totalmente diferente. ¿Okay? Además, tuvimos que usar la otra forma de la fórmula para el jacobiano, no la fórmula estándar. Ahora, hay dudas sobre este ejemplo. Con mucho gusto intento aclarar cualquier duda que uno tal vez tiene sobre él. ¿Todo está claro? Bueno, qué milagro. Ok.
Bueno, pasamos a un segundo ejemplo. Vamos a pasar una nueva Profe, pantalla. una cosa, Sí, claro. vieras que acá en donde después del punto cruz que decís T' es igual, vieras que no entiendo muy bien los números que están en esos corchetes. ¿Cuáles son? Eh, son A1X más Ah, B1Y. no, digamos, más abajo, en la tercera parte, el que está de color rojo. T'. Ajá, Sí, no, eso es el producto cartesiano de los Ds. D1 ok. es el intervalo D1, D2. Cruz, Ok. D3, D4. Cruz, D5, D6. Entonces, esto es la variable U, esa es la variable V y esa es la variable W. Y es el producto de esos tres intervalos de los Ds y eso es una caja rectangular. Ok, ok, ya entendí. Gracias, profe. Ok, ¿otra duda? Con mucho gusto. Muy bien. Bueno, ok. Ahora pues pasamos a una segunda pantalla, a un ejemplo más complicado. Ah, bueno, borrar ya. Es ejemplo 2. Y se define la integral triple 0,1, integral triple 0,1, integral triple 0,1 de x, de y, de z, de 1, ese es 1 más x2, y2, z2. Entonces, uno tiene una integral triple sobre el cubo unitario de x, de y, de z sobre la función 1 más x2 por y2 por z2. Ok. Usar x es seno u sobre coseno v. Y igual seno v sobre coseno w y z igual seno w sobre coseno u. Entonces, usa este cambio de variable para hallar I. Entonces, aquí está el cambio. Entonces, en este caso, uno sí tiene
la versión más estándar, X es función de U, W igual para Y, igual para Z. ¿Ok? Ahora, antes de entrar, perdón, antes de entrar en los detalles, este ejemplo es debido a Eugenio Calabi. Eugenio Calabi es profesor emérito en la Universidad de Pensilvania y actualmente tiene 97 años de edad. Fíjate. Recomiendo de que cuando tienen tiempo, que ustedes buscan en Google la información que hay sobre ese señor y van a salir chorrones de websites hablando sobre las investigaciones importantísimas de él. Pero en particular, hace 15 años, él y dos otros publicaron una obra sobre lo que se llama series generalizadas armónicas, y yo voy a mencionar eso más adelante, y es realmente algo extraordinario, pero en particular aparece esta integral en esa obra con este cambio de variable. Es un ejemplo maravilloso de la teoría de cambio de variable. Entonces vamos a verlo. Entonces, solución. Ahora, primero veamos el dominio original. Ahora es el cubo unitario, ¿ok? Es el producto cartesiano de 0,1 por 0,1 por 0,1. Y entonces uno tiene un dominio que parece así. Ok, aquí está el dominio original de integración. Ok. Y las superficies fronterizas son, esto es x igual 1. Esta z es parte del plano x igual 1. Aquí tenemos x igual 0. Aquí tenemos a y igual 1.
Aquí tenemos y igual 0. Y el techo es z igual 1. Y z igual 0. Es el piso. Entonces tenemos 6 planos que forman las superficies fronterizas del dominio de integración original. Esto es T. Y ahora uno quiere saber qué va a ser T'. El nuevo dominio de integración. Entonces, lo que uno tiene que hacer es ver cuál es la imagen bajo este cambio de variable de cada una de las facetas de T originalmente. Entonces, uno comience con, primero, x igual 0, el piso. Bueno, x igual 0 dice que seno u sobre coseno v. Es 0. Bueno, un cociente es 0, sí, y solo si su numerador es 0. Entonces, este dice que seno u es 0. Y este dice que u va a ser 0 a pi, 2pi, etc. Ok. También uno tiene x igual 1. Bueno, ese dice seno u sobre coseno v es 1. Ese dice que seno u es coseno v. Bueno, entonces, ¿cuál es la relación entre u y v? Bueno, si uno tiene un triángulo rectángulo, y aquí está C, aquí está A, y aquí está B. Supongamos que esto es θ. Entonces, seno de θ es A sobre C. ¿Ok? Pero A sobre C es, perdón, es coseno de ¿cuál ángulo? Respuesta. Es coseno de este ángulo. Pi medios
menos theta. Coseno de pi medios menos theta también es A sobre C. Entonces, en esta fórmula, y esto dice que U o mejor dicho, es pi medios menos V. O U más V es pi medios. Eso es la superficie fronteriza del nuevo sólido T' que corresponde a X igual 1. Bueno, de forma semejante, uno tiene Y igual 0, corresponde a V igual 0, Y igual 1 me da V más W es pi medios. Finalmente, Z igual 0 me da W igual 0 y Z igual 1 me da W más U es pi medios. Entonces, aquí están las otras 4 perdón, superficies fronterizas del nuevo sólido T'. Entonces, intentamos ver cómo parece T'. Uno tiene ok. Ahora, vea, las primero, esto es para poner las etiquetas. Esto es U, esto es V y esto es W.
Bueno, la traza U más V es pi medios. Tiene la siguiente forma. Esto es U más V es pi medios. Donde este punto aquí es 0, pi medios, 0. Este aquí es pi medios, 0, 0. Bueno, ahora esta traza aquí es V más W, es pi medios. Y la última traza, déjame poner eso. Es W más U. Es pi medios. Ahora, no se olvide, esos son trazas. De hecho, ¿trazas de qué? De planos. ¿Ok? Por ejemplo, U más V es un plano cuya traza es la recta que uno ve ahí. Pero es un plano que es paralelo al eje de W. Igualmente, V más W igual pi medios es un plano cuyo eje es paralelo al eje de U, etc. Entonces, los tres planos se cortan en un punto. Y uno tiene y ese punto es pi cuartos, pi cuartos, pi cuartos. Y para que uno pueda ver de que realmente estamos tratando con planos, uno puede ver de que este plano es perpendicular, es paralelo al eje de W.
Este plano es paralelo al eje de V. Y el último plano es paralelo al eje de U. Entonces, lo que uno tiene aquí, este sólido, es una pirámide doble que tiene vértices opuestos en el origen y picuartos, picuartos, picuartos. ¿Ok? Y uno dice, ¿cómo sabes picuartos? Bueno, porque es la imagen del punto medio. Aquí. Y ese es el punto picuartos. Picuartos. Cero. Y algo parecido para los puntos medios de las otras trazas. Entonces uno puede decir lo siguiente, de que T' es la pirámide doble, o la doble pirámide, con plano común a X entre pi medios más Y entre pi medios más Z entre pi medios es 1. Entonces uno tiene una pirámide doble que tiene una base común. Plano base. Entonces ese plano base común corta T' en dos mitades, ¿ok? Y el vértice en la mitad superior es picuartos, 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 y en la mitad inferior es el origen, ¿ok? Entonces eso es T'. Entonces ponemos T'. Eso es el sólido en el espacio UW, que es la imagen del cubo. Y obsérvese, el cubo tiene 6 facetas y la pirámide doble tiene 6 facetas, ¿ok? Y entonces tiene 3 que están los planos oblicuos y 3 planos coordinados. Ok. Entonces, ¿qué esto es? Pues
la manera de hallar el sólido. ¿Ok? Ahora, ya que tenemos el sólido, todavía hay que aplicar la fórmula para el cambio de variable. Y para hacer eso, voy a dejar la figura, pero voy a borrar toda esta parte ya. Ya hay que calcular el jacobiano y ver cuál es la nueva integral en términos de u, v y w. Ok. Bueno, uno sabe que hay que calcular XU, XV, XW, YU, YV, YW. Bueno, entonces uno tiene XU es cos U sobre cos V. XV bueno, uno tiene coseno V en el denominador. Entonces hay que derivar coseno V a la menos 1, que es menos 2. Es menos 1 por coseno a la menos 2 por la derivada de coseno, que es menos seno. Entonces menos es más. Uno tiene sen U sen V sobre coseno cuadrado V. Y uno tiene XW, no hay ningún W, 0. Ahora YU es 0. YV es sen U, sen V. Perdón, es cos V sobre cos W. Es cos V sobre cos W. Y YW es sen V, sen W sobre cos cuadrado W. Finalmente, ZU es sen W, sen U sobre cos cuadrado U ZV es 0
Y ZW es cos W sobre cos U. Esas son todas las entradas. Y ahora, si uno calcule J o la derivada de X, Y, Z con respecto a U, V, W, uno obtiene cos U cos V, cos W sobre cos V cos W, cos U, menos, o más bien, sen V sen W sobre cos cuadrado. Por perdón, esa última es una mentira. Uno obtiene sen U, sen V sobre cos cuadrado V por sen W, sen U sobre cos cuadrado U por sen V, sen W sobre cos cuadrado W. Y vea, esto es 1. Más uno tiene sen U sobre cos V al cuadrado.
por sin V sobre cos W al cuadrado por sin W sobre cos U al cuadrado. O sea, 1 más X2 más Y2, por Y2 por Z2. Ok. Ese dice lo siguiente. Ese dice de que I pues implica es la integral triple sobre T', esa pirámide doble, de 1, mentira, lo que es el integrando, que es 1 entre 1 más X2, Y2, Z2. Por el jacobiano, que es 1 más X2, Y2, Z2, por du, dv, dw. Y uno tiene una cancelación milagrosa. Esto. Cancela esto. Y esto es la integral triple sobre T' de 1 dv, que es igual al volumen de T'. Eso es la nueva integral que uno tiene. ¿Ok? Ahora, obsérvase, eso es algo muy, muy, muy interesante. ¿Ok? Ahora uno tiene un nuevo problema. El cálculo de esta integral es el cálculo de un volumen de una pirámide doble. La pirámide doble mostrada en el dibujo. Bueno, hay dos maneras de hacerlo. Uno puede usar geometría elemental. ¿Cuál geometría elemental? Bueno, uno sabe de que si es una pirámide doble, uno calcule el volumen de una de las mitades de la pirámide o del tetraedro simple, cuya base es el plano aquí indicado, y multiplica por 2.
Para hacer eso, uno sabe que el volumen es 1/3 del área de la base por la altura. La altura es la distancia desde este plano al punto pi cuartos, pi cuartos, pi cuartos. Y hay una fórmula para eso. La otra, esa es una manera. ¿Okay? La otra es la siguiente. Ya que tenemos el cálculo hecho del jacobiano, uno puede establecer una integral triple para el volumen. Entonces, ya tenemos hecho el cálculo del jacobiano, ¿ok? Entonces, y sabemos lo que es. Entonces, la primera parte aquí voy a borrar para poder indicar cómo se establece la integral para el volumen. Entonces ya el cálculo del jacobiano es pura calculería y ustedes pueden verificarlo. Ok. Ahora, uno quiere calcular el volumen de esta pirámide. Una manera es observar de que es simétrica con respecto a la recta que une el origen con el punto medio. Basta calcular el volumen arriba de ese triángulo. Si yo calcule el volumen arriba de ese triángulo en la base, en el plano UV, y luego multiplico ese volumen por 2, también voy a tener el volumen. Bueno, para establecer esa integral, uno ve de que uno va a integrar verticalmente desde el triángulo hasta el techo. Y uno ve de que el techo es el plano doble U más U es pi medios. Entonces uno tiene V. Es la integral triple de 1 y la integración interior va en la dirección W. Entonces esto es dW, donde W va desde el plano UV, que es W igual 0, hasta el techo. Y el techo es W igual pi medios menos V.
y medios menos v. Y luego tengo que integrar sobre el triángulo. Y una cosa, tengo que multiplicar todo esto por 2, ¿ok? Ahora, tengo que integrar sobre el triángulo. Entonces, examinamos ese triángulo. El triángulo es así. Donde aquí tenemos el eje de U. Aquí tenemos el eje de V. Esto es la recta V igual U. Eso es pi cuartos. Pi cuartos. Esto es pi medio 0. Esto es U más V es pi medios. Y eso es lo que siempre hemos llamado R. Y hay que decidir si vamos a integrar horizontalmente o verticalmente. Bueno, uno puede ver de que es horizontalmente simple. Para cada 0v, la integración va perfectamente horizontalmente sin ningún problema. Y eso ocurre para todo v desde 0 a pi cuartos. Y aquí, entonces, la integración tiene que ir primero en la dirección horizontal, que es la dirección U. Y entonces uno va desde U igual V hasta U igual pi medios menos V. Y luego V va desde 0 a pi cuartos. Entonces uno tiene du
Primero vamos horizontalmente du. Y luego vamos verticalmente dv. Y eso es la integral que nos da el volumen. Y ahora vamos a calcularla. Voy a usar la calculadora. Entonces uno tiene la integral desde 0 a pi cuartos. De la integral desde v a pi medios menos v menos v de la integral desde 0 a pi medios menos v de 1 de w de u y finalmente dv. Déjame chequear que lo hice bien. Primero, vamos al techo y el techo W va desde 0 hasta el techo, que es W igual pi medios menos V. ¿Está bien? Pi medios menos V. Luego, en el triángulo, U va desde V hasta pi medios menos V. ¿Ok? Y finalmente, V misma va desde 0 hasta pi cuartos. Y hay que multiplicar todo por 2. Ok. Y me sale 5 pi cubo sobre 96. Voy a chequear los límites una vez más. Vamos desde W igual 0 hasta el techo, que es W igual pi medios.
Esos pi medios menos u. Sí, hay que cambiar eso. Disculpe. Menos u. Aquí esto es u. Y en la integral, déjame cambiarlo. Ya. Ok, ahora voy a calcularlo de nuevo. Ajá, ya. Eso está mal. Es pi cubo. Cubo entre 32. Esa es la respuesta correcta. ¿Ok? Pi cubo entre 32. Es que yo había escrito v donde tenía que haber sido u. Porque este aquí es u. No es v. Ok. Entonces, ya con eso hemos completado el cálculo de esta integral. ¿Ok? Ya son, bueno, en primer lugar, antes de eso, en resumen, tuvimos que hacer dos cálculos importantes. Uno, el jacobiano, y aquí está. Milagrosamente salió exactamente lo que uno necesitaba para cancelar el integrando. Número dos, tuvimos que calcular el volumen de una pirámide doble y calculábamos la mitad del volumen, lo multiplicábamos por 2 por examinar el dibujo de T'. Eso es el sólido de integración en el nuevo dominio. Hay dudas sobre cualquier parte de este segundo ejemplo de cambio de variable. Bueno, dos cosas, pues, no se olvide, hay consulta un poquito después de las 9, depende cuando se termina arreglando el video. Y segundo, si usted no puede llegar a la hora de consulta publicada, mándame una carta por correo electrónico para arreglar una cita en otra hora para su consulta. Con mucho gusto intento atenderle, ¿ok? Entonces, quedamos con eso. Déjame. Bueno, gracias, profe. Ok, muchas gracias a ustedes. Gracias, profe. Ok, y hasta luego.